Y dice el verso 19: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oramos. Padre, que su palabra enseñe, ministre, llene, Señor, transforme. Reprendemos en el nombre de Jesús todo dardo de Satanás, toda influencia maligna, Señor, todo espíritu de discordia, de distracción, lo reprendemos en el nombre de Jesús, declarando que es territorio de tu Santo Espíritu, Señor, que reina, que gobierna. Señor, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hemos venido desarrollando esta serie de Vive tu sueño y hablábamos de José. En cada uno de esos temas que hemos estado dando principios. Y el día de ayer, lunes, que también estuvimos acá, compartimos 3 principios. ¿Habrá alguien que se acuerda los 3 principios que compartimos? Alguien de los que pudo venir, que presentamos 3 principios muy importantes. Si vas a soñar, sueña en grande. Hay que soñar en grande. El otro principio era: hay que servir a los demás, o hay que servir con excelencia. Y el tercer principio era proteger nuestros sueños. Y cada vez que hemos venido hablando acerca de los sueños y del personaje José, hemos venido por etapas, desde cuando José nació y estando en su casa, de cuando José comienza a enfrentarse a las adversidades del pozo, de la esclavitud, de cuando José estuvo como esclavo, pensamiento de realidad de esclavo, pero pensamiento de príncipe, de un hijo de Dios. Y hoy vamos a ver algo interesante, ya estando José en la cárcel. La cárcel fue una prueba de carácter, hermano, para José. ¿Por qué dice eso, pastor? Sí, porque así lo dice la Biblia. O sea que la cárcel no fue, si lo queremos ver, una injusticia de parte de Potifar, sino que era parte del plan de Dios. La cárcel de José era parte, claro que sí. ¿Y dónde nos revela eso? Nos vamos al Salmo 105. Donde el Salmo 105 está hablando de las maravillas a favor de Jehová, a favor de Israel. Y vea qué tremendo. Vamos a leer desde el verso 17. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Oiga, y como la Biblia ahí en el Salmo 105 está hablando de la vida de José. Y oiga lo que dice el verso 18 y 19. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, y dicho de Jehová le probó. ¿Qué dice ahí el versículo, hermano? Que Jehová, ¿qué hizo? Lo puso a prueba. Entonces la cárcel de José no fue algo porque sí, no. Fue Dios que lo permitió para probar el carácter de José. Fue Dios.
Si tú tienes sueños en tu vida, Dios va a probar tu carácter. Personas con inteligencia son admiradas. Personas con dinero son envidiadas. Personas con poder son temidas. Pero solo personas con carácter son confiables. Dios prueba nuestro carácter para ver si Él puede confiar en el cumplimiento de nuestros sueños. Si tú quieres ser un soñador, Dios va a formar tu carácter. ¿Por qué? Porque el sueño te lleva al palacio. Y te lo voy a poner en las pantallas. El sueño te lleva al palacio, pero solo el carácter te ayuda a permanecer en él. ¿Cuál era el sueño? Llegar al palacio, ¿sí o no? Pero solo el carácter te hace permanecer en el palacio. Solamente el carácter. Muchas personas llegan al palacio, pero no permanecen en él. Muchas personas tienen sueños, pero les falta carácter. Y una de las cosas que no nos puede faltar, si queremos hacer cosas grandes para Dios, si queremos alcanzar grandes sueños, es tener carácter. Hace muchos años yo prediqué una serie que tal vez fue de las primeras series que yo prediqué, que hablaba acerca de los aliados de la fe. Porque hay gente que tiene fe. Tiene fe de que esto va a pasar, que voy a tener mi trabajo, que me van a salir, que me va a salir mi negocio, pero no tienen el carácter para permanecer en eso. Entonces inician, pero terminan mal. Porque sí tuvieron la fe para iniciar, pero no el carácter para mantenerse en esa posición. Pero no el carácter para hacer las cosas. Porque estemos donde estemos o a donde lleguemos, van a haber dificultades y pruebas. Puede ser que estemos en la cúspide donde queríamos llegar, pero allí van a haber pruebas también. Hubieron pruebas cuando estábamos abajo, hubieron pruebas cuando íbamos en el camino, hubieron pruebas cuando llegamos al lugar. Siempre va a haber pruebas. Ay, ya tengo mi casa, era mi sueño. Sí, ahora necesitas tener el carácter para mantener tu casa. Porque a la hora que viene una gran aflicción, hipotequemos. Y perdiste lo que tanto te costó. No sé si me estoy dando a entender, amados. Casi siempre sucede que aquellos que solo heredan lo que sus tatas les dio, rápido se lo acaban. Se les fuma. Porque no tuvieron el carácter. Y el carácter, iglesia, se forma a través de las pruebas. El mal concepto que tenemos los cristianos, o tal vez la gente, todos los seres humanos, es que el carácter, es que los problemas, perdón, son problemas. Nadie en la vida desea pasar por los problemas. Nadie quiere pasar por las dificultades. Nadie quiere pasar por las angustias, pero son parte del proceso. Son parte del proceso. Estaba analizando la actividad que se tuvo el domingo en nuestro país, del Ironman no sé cuánto, el número no me recuerdo, de la competencia de nadar, o no sé si eran 3 kilómetros, 4 kilómetros. Nadar 4 kilómetros en el agua, hermano. Ay, Dios mío. Y terminando de nadar, se agarra la bicicleta
y comenzar a subir todo la calle que lo lleva uno hacia el lago de Ilopango. Subir todo eso en cuesta, en bicicleta, después de que venís de nadar 4 kilómetros, comenzar a subir. Y no sé si llegaban hasta acá por lado de Soyapango, dejar la bicicleta y comenzar a correr 3 o 4 kilómetros. No recuerdo muy bien. No me recuerdo muy bien el dato. Y yo estaba viendo la persona que terminó, que llevó el primero en llegar, que era un guatemalteco. Yo lo vi bien fresco. Hermano, a mí me gusta nadar, pero yo no creo que ni alcance a nadar 1 kilómetro usted. 4 kilómetros. Habemos personas, poniendo ese ejemplo, habemos personas que por eso mejor ni nos atrevemos a los retos de la vida. ¿Sí o no? No, yo no aguanto, pastor. Por eso nunca logramos nada. Habemos personas que tal vez decimos, no, hombre, yo le meto a eso. Es que mira, para meterte a eso hay una preparación. Son gente que está en constante preparación para que ahora que vengan los retos, poder salir adelante, poder llegar a la meta. Nosotros, me recuerdo hace un par de años atrás, tal vez hace como unos 10 años atrás, celebrando el Día del Padre, hicimos la carrera padrísima, donde padre e hijo iban a correr. Habían 3 premios en efectivo, no me recuerdo de cuánto eran. Habían 3 premios en efectivo. Y entonces la carrera consistía en que primero corrían los hijos. Y la carrera era saliendo de acá de la iglesia, llegaban a la esquina de la parada de Lelín y agarraban hacia abajo toda la manzana, pasaban por el mercado y llegaban al triángulo y de ahí a subir, pasando por el Santa Eduviges, el Parque de los Dinosaurios, y llegaban hasta acá. Nomás el hijo llegaba, le tocaba la mano al papá y el papá salía hecho un cueste. Hubieron algunos que iniciaron la carrera pero no la terminaron. Hubieron algunos que hicieron trampa, de los cuales nos dimos cuenta también. Y hubieron otros que no les importó llegar al final. Lo que querían era llegar. Estaban los que decían, yo puedo llegar y hasta puedo alcanzar un premio. Estaban otros que decían, yo lo que quiero es participar. Y participaron. Y habíamos otros, allá dije habíamos, que lo que no queríamos era quedar en vergüenza. De que llegamos. Pero se necesita carácter. Yo le soy bien sincero, hermano. Muchos dirán, no, esa vuelta me la he hecho. Lo que pasa es que hay que meterle velocidad porque uno quiere. Y yo recuerdo que muchos de los papás que estábamos participando, días antes nos pusimos a correr algo para más o menos aguantar. Porque la vida es una carrera. El problema es que muchos tenemos la fe para correr y comenzamos a correr, comenzamos la carrera del emprendimiento
una carrera de emprender y que vamos a ver cómo nos va con el negocio y que no sé qué, pero no tuviste el carácter para mantenerte cuando no vendías nada, en los días que no se vendía nada, o en la semana que ni te hablaban para comprarte algo. Porque el carácter para eso es. ¿Están acá, iglesia? Hay tres pruebas de carácter. Hay tres pruebas de carácter que yo veo en este texto que tuvo que pasar José en su vida. Yo le llamo las 3 P del carácter, o las 3 P de un soñador. Porque todos decimos: yo sueño, yo tengo fe, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo le creo a Dios, pero tenés que tener carácter. Oiga, estoy dando este mensaje no en el primer culto donde comenzamos la semana de oración, sino donde ya vamos por la mitad. Porque este sería el cuarto tema. ¿Cuánto faltan? 3 más. Y yo siempre he dicho que muchos a la mitad de la carrera queremos tirar la toalla. A la mitad de la carrera le vamos bajando la intensidad o la velocidad. Y siempre lo he puesto a través de estos ejemplos. Un estudiante de la universidad no desiste cuando está comenzando la carrera, ni tampoco cuando ya está por terminar, sino que cuando va a la mitad. Es que ya no me alcanza, es que no tengo pisto, es que no tengo tiempo. Usted cuando dijo: yo voy a hacer dieta, no fue al inicio, hoy no. Ni esa cuando ya es cuando va a la mitad. Ay, ya llevo 4 días, 5 días. Ay, ya llevo una semana. Hoy si me merezco, me voy a ampar 3 pupusas. ¿Sí o no? No solo esta vez, ¿cuál? Y después otra vez. Y hasta un elote loco con una Coca Light. ¿Ah? ¿Sí ya le arregó? No fue al inicio, no fue Nosotros como iglesia, yo inculco mucho un ayuno que se llama el ayuno de Daniel, que son 21 días de ayuno. El ayuno de Daniel es un ayuno donde sí se come, pero se come sano. Nada frito, nada de carnes, todo natural. No azúcar, no harinas. Sí se come frutas, verduras, natural. Y muchos, y digo esto porque en marzo, no sé si el 8 de marzo comienza el ayuno de 21 días. Lo comenzamos el 8 de marzo para entregarlo un día antes que comience la Semana Santa, hermano. Por eso lo hacemos así nosotros. Y muchos ya cuando van a la mitad desisten, hermano. Ay, no, ya no aguanto. Los primeros días hasta se sienten Superman. Hoy lo hice bien galán. Ay, no, qué bueno, pastor. No, mire, yo me siento hasta más bofito. Mire. Y todo. Pero ya cuando van a la mitad no aguanto. No, pastor, yo ya no pude. Por eso estoy hablando acerca de vivir el sueño, pero estoy hablando del carácter para mantener el sueño. Porque José llegó y alcanzó el sueño, no solo porque tuviera la fe para soñar, tuvo el carácter para mantenerse a pesar de las adversidades, para mantenerse firme en el sueño. Por eso le voy a dar las 3 P. Las 3 P del carácter que tiene un soñador. Primera P, perdón. La P del perdón. Me impacta cómo José, a pesar de que fue traicionado por sus hermanos,
a pesar de que fue acusado injustamente de algo que él no cometió y terminó en la cárcel, él rápidamente hizo tres cosas. ¿Cuáles? Perdonó, olvidó y avanzó. ¿Lo puede decir conmigo? Perdonó, olvidó y avanzó. Eso es perdonar. Perdonó, olvidó y avanzó. Y le digo algo, hermano. Se necesita carácter para poder perdonar. Porque odiar es fácil, cualquiera lo hace, hermano. Pero perdonar se necesita carácter y determinación. El versículo 21 del Salmo 105, que es ahí donde estamos, dice el verso 21, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Oiga qué interesante, ponémelo en la versión NBI. Oiga cómo dice esta versión, el versículo 21. Ahí está, ok. Lo nombró señor sobre su casa y administrador de todas sus posesiones. Oiga qué interesante esto. La Biblia dice que inmediatamente llegó José a la cárcel. Oiga esto, hermano. Inmediatamente llegó José a la cárcel. José se ganó la confianza del jefe de la cárcel. Eso está diciendo el versículo ahí. ¿Qué significa esto? En otras palabras, José no gastó tiempo en odiar a Potifar. Qué bárbaro este Potifar desgraciado. Y yo tan fiel y bueno que fui con él, hombre. Si yo lo hice prosperar. Y mira, él no perdió tiempo en esos sentimientos. Ojo. José no perdió el tiempo en estar pensando cómo vengarse de la esposa de ese maestro. Esa vieja me las paga porque me las paga. José no sé qué, no perdió el tiempo en ver cómo esa mujer malvada no gastó fuerzas buscando venganza de la esposa de Potifar. ¿Sabe qué hizo José? Rápidamente se puso a trabajar. ¿Y cómo trabajaba José? Lo dijimos ayer. ¿Cómo trabajaba José? Con excelencia, haciendo lo mejor, sirviendo bien. No le dio tiempo al resentimiento. Que injustos. No, Señor. No le dio tiempo al ¿cómo se llama? A la venganza. No, inmediatamente se puso a trabajar. Inmediatamente se puso a trabajar. Se puso a servir rápidamente y se ganó la confianza del jefe de la cárcel. ¿Qué significa eso? En otras palabras, José rápidamente perdonó, olvidó y avanzó. ¿Qué hizo José? Perdonó, olvidó y avanzó. Esto demuestra algo, que aunque José estaba preso, el preso por fuera vivía libre por dentro. Hay muchas personas que viven libres por fuera, que galán aquí, pero por dentro están presos. Presos del odio, presos del resentimiento, presos de la amargura, del rencor, presos de la falta de perdón, porque yo no puedo perdonar. Y punto. Y ahí andan libres en la casa, en la calle y todo, pero son presos por dentro. Todo lo contrario de José.
José tal vez estaba preso por fuera, pero libre por dentro. Entonces, cuando estás preso por dentro, eso no te permite hacer las cosas con excelencia, sino que lo haces por hacer, por compromiso. Por eso yo hablé unos viernes atrás de que Dios necesitaba que tú sanaras tu corazón. ¿Se recuerda? Del corazón. Porque no vamos a avanzar si el corazón está herido. ¿Y el corazón por qué está herido? Porque no ha perdonado. ¿Cree usted que va a funcionar bien una persona con resentimientos en su corazón en puestos altos? No. Va a trabajar injustamente, malvadamente. Entonces, ¿será que Dios quiere gente así? No. Yo no sé a mí por qué Dios no me promueve. Yo no sé por qué a mí Dios no me bendice. Es que tendrías que ver para adentro cómo está el corazón. Hermano, si yo le pudiera contar de servidores o miembros de la iglesia que no se hablan entre otros miembros y le dijera nombres, yo sé que caería mal con esas personas. Que algunos o algunas de ellas aquí están. Y usted los pudiera ver que vienen al culto, que alaban al Señor, pero no pueden perdonar a algún hermano indiferentemente del agravio que ha hecho. Indiferentemente de lo que pudo haberle generado él, no puede perdonar. Y vive esclavo. ¿Cómo Dios va a bendecirte? ¿Cómo Dios va a poner una bendición nueva en un odre, no voy a decir viejo, podrido? Porque no deja salir el resentimiento, porque no deja salir el rencor. Y aquí me van a poner cara de bonitos todos, a saber quién ha de ser. Sí, eres tú. ¿Seré yo, Señor? Sí. Como la de Judas. ¿Seré yo, Señor? Sí, es usted. El perdón. Yo pregunto, ¿qué ganas? ¿Qué logras? Perdóname. Pero que no perdones es como tener un carro con llantas pachas. No se avanza. Puedes tener el carro full de gasolina, con un buen motor, buen aceite, con no agua, sino ¿cómo se llama el que se le echa en vez de agua? Refrigerante y todo nítido, pero llantas pachas. Eso es. ¡Wow! Grandes sueños. Llegar a grandes distancias, pero con llantas pachas. Porque no has perdido a perdonar. No has aprendido a perdonar. Y hay que perdonar, olvidar y avanzar. Hay gente que dice perdón, pero no olvida. Porque tal vez viene la señora, ¿verdad? Ya le perdonó al hombre la infidelidad, pero cuando aprovecha y le recuerda, no se me olvide, desgraciado. Que este es pícaro. Olvidar. ¿Sabía usted que Jesús no nos echa en cara nada de lo que hemos hecho? Porque cuando Él perdona,
no solo olvida, limpia. Y para Jesús no fallamos, no nos equivocamos. Para Jesús así somos. Pero ¿cuántos sabemos así? Gente que anda con él. Va a ser muy difícil que tú alcances los sueños y las promesas de Dios si vives ofendido, resentido, enojado o amargado. Si tú realmente quieres alcanzar los sueños, vas a tener que pasar por esta prueba, la prueba del carácter. Porque en el camino hacia tus sueños van a haber personas, inclusive van a haber amigos, van a haber socios, van a haber familiares que te van a ofender. Yo no me lo esperaba. Mira, de fulano, pero de vos no. Pero es allí donde Dios te va a recordar este mensaje. Es que te estoy probando el carácter. El día de ayer estábamos en la vela, donde estábamos acompañando a la familia de mi hermana Sari Chávez, una servidora y líder, una mujer guerrera. Fue líder del ministerio de cuna. Fue alguien que fue parte de mi equipo de trabajo, una mujer que no le decía no a las cosas. Ella miraba cómo apoyar. Pastor, dice tal cosa, hagámoslo. Entonces estábamos ahí. Miré una oportunidad de poder compartir la palabra. Y me encontré con otras personas que conozco. Y me las acerco y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos a platicar. Y la pregunta yo hasta la hago porque para mí eso es importante. ¿Te estás congregando? Sí, me estoy congregando. Ah, qué bueno. ¿A dónde? Ya me dijo a dónde. No voy a mencionar la iglesia porque mi fin no es denigrar ninguna iglesia. Pero fíjate que me quiero mover, me dijo, porque hay cosas que no me gustan. Hay cosas en las que yo no me siento bien. Y yo le podría decir que es una iglesia que ha tratado de denigrarnos mucho a nosotros. Problema. Y le digo, ¿no será, nunca te has puesto a pensar que Dios está probando tu carácter? Porque es bien fácil decir, ay, me voy de esta iglesia porque no me gusta, porque no me siento bien. Entonces te estás moviendo por emociones y no por fe. Y te movas o no te movas, no vas a agradar a Dios, porque es con fe que se agrada a Dios, no con las emociones. ¿Aló? Mejor habla con Dios, porque me estaba diciendo, entonces, ¿sabes qué? Me gustaría ir a tu iglesia, ahí voy a estar yendo, que no sé qué. Le digo, mira, las puertas están abiertas, me encantaría, pero primero habla con Dios. No solo se trata de hoy me voy a cambiar aquí como que si fuera papel higiénico en las iglesias, ¿va? Hoy me limpio aquí, ya mejor hoy lo voy a hacer con ¿qué? Con trébol, y ahora lo voy a hacer con. No es así el volado. No es así. ¿Y cuántas veces nosotros nos fuimos de alguna iglesia resentidos? Yo me sé topar con muchos hermanos que se han ido de nuestra iglesia y no me hablan. Y le digo algo, a mi perspectiva, a mi parecer, a mi ojo, ¿y yo qué les hice? Yo tal vez no les he hecho nada. Pero casi siempre, y esto lo hemos hablado entre los pastores, casi siempre la gente cuando se va, la culpa le echa a la iglesia, al pastor y a los líderes, a los servidores. Porque nunca la persona hizo nada malo, santa, pura y digna. No estoy diciendo que a veces no cometamos errores nosotros, claro que sí. Pero ¿de qué te sirve irte molesto? Se me acercó un joven y me dice, pastor, ¿usted ha visto que yo me estoy congregando aquí con ustedes? Sí, le digo, me alegra. Pastor, yo quisiera servir. Yo tengo carta
que mi pastor me dio de la iglesia donde yo estaba. Carta donde dice que yo soy la calidad de miembro que yo soy. Y porque yo quiero servir en su iglesia. Yo le digo, bueno, esta no es mi iglesia, es tu iglesia también. Pero qué bonito es que el miembro de X iglesia, tal vez porque ya no vive por allí, no sé, por lo que sea, llega a otra iglesia con una carta del pastor. ¿Por qué? Porque es un buen miembro, porque es un buen servidor, porque es una fiel oveja. Pero ¿y qué con aquellos que no? Porque se fueron resentidos, porque no pudieron perdonar. ¿Están acá, amados? Porque, amados, van a haber personas, y te lo vuelvo a decir, amigos, socios, familiares, hermanos en Cristo, aleluya, amén, gloria a Dios, que tal vez te van a tratar mal, que te van a ofender. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer si pasa eso? Perdonar, olvidar y avanzar. ¿Qué sucede con aquella persona que se cae al suelo? ¿Cuál es el consejo que se le da? Levántese, sacúdese y siga, ¿sí o no? Es que yo estoy pensando quién me levanta y te vas a estar, María. Levántese. ¿O se va a quedar usted tirado en el suelo? No va. Es más, cuando nos caemos hasta rápido, para que no se vaya a dar cuenta, qué oso. ¿Sí o no? O solo a mí me ha pasado que me caigo. Yo estaba viendo allí un TikTok que pusieron del pastor Escarpeta, hermano. Cuando el pastor no ha orado antes de predicar, ponían ahí los sinvergüenzas, porque estaba el pastor predicando, el pastor Escarpeta, y la tarima de él, en todo alrededor hay gradas. Y en una de esas creo que se paró mal y se cae. Y entonces los miembros de la iglesia, no, tranquilo que así me bajo, dijo él. ¿Verdad? Es que es cierto, pues. ¿Qué haces cuando te caes? Te levantas. Y entonces, ¿qué haces cuando te hieren? Sigues herido. Sigues dañado. ¿Qué haces? Porque seguir con la herida es como que si te caíste, sigas en el suelo, ¿o no? Claro que sí. Es como que sigas en el suelo. Entonces, ¿por qué? Si me caigo, me paro. ¿O es la reacción? Pero ¿por qué cuando me hieren no me paro? Sino que me quedo tirado con la herida. Porque queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos perdonar. Y entonces el perdón, las heridas es el freno que está deteniendo tus sueños. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra, ¿sí o no? Que la voluntad de Dios es ¿cómo? Es buena, es agradable. Pero yo no veo las cosas buenas de Dios en mi vida. Yo solo doy problemas y deuda tras deuda y problema tras problema y pleito tras. Y entonces, ¿por qué eso para mi vida? Porque están deteniendo tus sueños y tus bendiciones. ¿El qué? Tu resentimiento, tu raíz de amargura. Entonces, de nada sirve que yo te anime a que seas un soñador, a que seas una persona que quiere soñar y tener grandes proyectos y alcanzar algo, cosas grandes y soñar en grande. Si
si no has aprendido a perdonar. ¿Están acá, iglesia? Leí un artículo de un policía que había sido baleado por un delincuente durante un robo. Este policía, a causa de la bala que el ladrón le disparó, quedó lisiado, quedó paralítico, no podía moverse. Y me impresiona porque meses después del robo, del asalto, viene un periodista y le hace una entrevista y le dice: ¿has podido perdonar al delincuente? ¿Has podido perdonar al hombre que disparó contra ti? Y el policía respondió, y por eso traigo este ejemplo. El policía respondió lo siguiente, dijo: sí, lo he perdonado, porque más difícil que vivir con una bala en la columna es vivir con un odio en el corazón. Wow. Tú puedes cumplir tus sueños con una bala en la columna, pero no puedes cumplir tus sueños con odio en tu corazón. No vas a poder. Hay personas que no tienen una bala en la columna, pero tienen un veneno en el corazón, hermano. Si tú quieres cumplir tus sueños, tienes que atreverte no solo a soñar, sino también a perdonar. Anota esto que te voy a decir. Los débiles odian. Los fuertes perdonan. Los inteligentes olvidan. Y los valientes avanzan. Te lo voy a repetir y ahí está en las cámaras, en las pantallas, perdón. Los débiles odian. Los fuertes perdonan. Los inteligentes olvidan. ¿Para qué voy a estar yo recordándome? Y los valientes avanzan. Yo no me voy a detener solo porque alguien. Yo quiero seguir adelante. Pero el débil no. El débil no deja pasar. No. Lo que sea menos perdonarle, pastor. Yo no le puedo perdonar eso a esa persona. Yo no le puedo perdonar eso a esa persona. Proverbios 12:26. Proverbios 12:26. Lea lo que dice Proverbios 12:26, amados. Mire qué interesante esto, me gusta. ¿Estamos aprendiendo, amados? Proverbios 12:26. Déjeme ver. ¿Qué es lo que dice ahí? El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace. A ver, déjeme ver en qué versión quisiera que lo pudiéramos leer. Es que hay una versión que dice los tontos, dice. Los tontos. Y es interesante porque aunque se oye tal vez algo ofensivo, pero es la verdad. Proverbios 12:26. Permítame.
Perdón, Proverbios 12:16. Traducción lenguaje actual. Proverbios 12:16. En la Reina Valera, como dice 12:16. Oiga lo que dice el Proverbio 12:16 en la Reina Valera. Dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es imprudente. Oiga, se lo voy a leer como lo dice la versión lenguaje actual, que es una versión más fácil de entender, que lo explica más fácilmente. Los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan la ofensa. Así dice la versión lenguaje actual. Por eso me gustó y se lo explico en esa versión. Los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan la ofensa. Te digo algo con amor: no seas tonto. Como dijo el pastor, no sea un tonto usted. Perdona, olvida, avanza. Hay algunos que dicen: no, yo realmente quiero vengarme de mis enemigos, de aquellos que me hicieron daño, de aquellos que me ofendieron, de aquellos que se burlaron. Ok, aquí está la receta para la mejor venganza. ¿Cuál? Perdona, olvida y avanza. Perdona, olvida y avanza. Perdona a tus enemigos, olvida sus ofensas. Tú dirás: no puedo. Entonces pregunto: ¿es más valioso eso que tus sueños? Yo me pongo a pensar en la cara de Potifar y de la esposa de Potifar cuando de pronto ven a José a este nivel, que hasta ellos tienen que arrodillarse ante José. Ahora este tiene poder, juela, mano. Este se va a querer vengar. Lo que diga el ministro, lo que diga el Señor. ¿Se imagina la cara de? A mí yo me puse a pensar en ese momento, ¿no? Estaba el faraón, estaban toda la gente de confianza de faraón, y dentro de esos, allí estoy seguro, muy seguro, pero muy seguro, que ahí estaba Potifar y ahí estaba José. Y de pronto faraón dice: vaya, señores, él va a estar por encima de todos, el único que va a estar encima de él voy a ser yo. Y se imagina la cara de Potifar: vaya babosada. ¿Sí me doy a entender, hermano? Por eso le digo yo: perdona, olvida y avanza. ¿Para qué te vas a estar perdiendo el tiempo de lo que me hicieron? Se imagina la cara de los hermanos de José cuando José se descubrió: yo soy su hermano. La cara de esos tipos, ¿se le imagina usted? Se cumplió el sueño de este loco, ¿ve? Porque todos cuando llegábamos nos postrábamos ante José. ¿Ese era el sueño de José o no fue el sueño de José? ¿Se imagina la cara de esos? ¿Cómo es que eso fue posible? Porque José perdonó, olvidó y avanzó. ¿Están acá, amados? Por eso la primera P del carácter que tiene un soñador es la P del perdón. La segunda P es la P de la perseverancia. La P de la perseverancia.
Una de las virtudes o características de José que más admiro, sinceramente, es la perseverancia de José. La perseverancia que José tenía frente a la adversidad, frente a la dificultad, frente a la prueba. A pesar del odio, la envidia, de la traición de los hermanos, la perseverancia de José, no, hombre. A pesar de ser esclavo en Egipto, perseveró. José perseveró a pesar de estar en una cárcel injustamente. José perseveró porque la perseverancia es lo que hace la diferencia entre un soñador y alguien que solo vive por vivir. Alguien que vive a su manera, enojado, molesto porque a este sí, a mí no. Él no. Él como tenía su sueño. En la vida hay que perseverar, hermanos. Yo nunca he visto que Dios dé sueños fáciles a la gente. ¿O sí? ¿Da Dios sueños fáciles? No. Si tú tienes un sueño de parte de Dios, vas a tener que perseverar. Bueno, el sueño es que voy a hacer libre a Israel. Y habló con Moisés y la tuvo fácil Moisés, hermano. No. El sueño de Abraham, que era un hijo, ¿la tuvo fácil Abraham? No va. Pero perseveraron. Pero perseveraron. Si tú tienes una promesa de parte de Dios, vas a tener que perseverar en la promesa. Si ustedes se ponen a pensar, no fue la velocidad ni la habilidad, sino la perseverancia lo que llevó a José al palacio. Fue la perseverancia, no la rapidez, no la habilidad, no la astucia. Muchas personas, lo repito, se quedan a mitad del camino, se rinden demasiado pronto. Anota esto, por favor. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una maratón. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Porque hoy todo, yo soy cristiano. A la hora de las pruebas vemos quiénes son cristianos. ¿Sabe lo que dijo Jesús? ¿Por sus qué? ¿Por sus qué dijo Jesús? Frutos los conoceréis. ¿Cuál fruto? No se rinde, perdona, ama. Ese es un cristiano. No, es pajero. Dice que es del Taber, que no sé qué, cuál, si este no cambia. Así dice la gente de nosotros, porque son los frutos que estamos dando. Yo quiero animarte esta noche, iglesia, a perseverar. ¿A qué, pastor? A que siga adelante, a que lo vuelvas a intentar, a que no te rindas, que no bajes los brazos. Por favor, no me tire la toalla. No es tiempo de volver atrás, no, señor. Persevera en la iglesia, en la palabra, en la oración. Persevera en tu matrimonio, no tires la toalla. Persevera en tu familia, es que esto no hacen caso. Persevera en tu familia. Persevera en tu trabajo. No, pastor, aquí Dios guarda, hay que tener cuello, que no sé qué. No, persevera en tu trabajo. Dios honra a los que le honran. Persevera en tus estudios. De que podés terminar la carrera, la podés terminar. Persevera en tu ministerio a pesar de lo que pase. No
tires tu servicio, no dejes tu ministerio. El gran predicador Rick Warren, escritor del libro Una vida con propósito, que por cierto es uno de los libros más vendidos en el mundo, una vez le preguntaron: si tú le pudieras dar una palabra a una persona que no conoce de Dios, ¿cuál sería? Él dijo: arrepiéntete. Si tú no conoces a Dios, arrepiéntete. En otras palabras, ¿qué significa arrepentirse? Cambia. Eso significa arrepentirse, hermano. No solo, ay, no, es que mira, sí me siento arrepentido. No, cambia. Cambia. Cambia la dirección de tu vida. El mismo periodista le hace otra pregunta: si le tuvieras que dar una palabra a alguien que ya conoce de Dios, ¿qué palabra le dirías? Y él respondió: persevera. Si tú vienes por primera vez y nunca has escuchado el Evangelio de Jesús, arrepiéntete. Pero si tú llevas varios días, meses o años en la iglesia, persevera, 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 pase lo que pase, persevera. Las pruebas en la vida cristiana no son opcionales, son necesarias. Te lo digo otra vez. Las pruebas en la vida cristiana no son opcionales, son necesarias. Te lo quiero demostrar bíblicamente. Romanos capítulo 5 versículo 3. Usted búsquelo en su Biblia Reina Valera, allá póngamelo en la Nueva Traducción Viviente. Oiga lo que dice en la Reina Valera, Romanos 5 capítulo 3. Le estoy explicando lo que la frase: las pruebas en la vida cristiana no son opcionales, son necesarias. Bíblicamente se lo voy a comprobar. Romanos 5:3. Hechos Romanos capítulo 5 versículo 3 y 4. Vamos a leer de la Reina Valera. Fíjese bien. Dice así: oiga lo que dice. Capítulo 5 versículo 3. Aquí está. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esa es la NBI. Ahí está. También nos alegramos oiga lo que dice. También, ¿qué dice? Nos alegramos al ¿qué? ¿Quién se va a alegrar? Humanamente, ¿quién se va a alegrar en las pruebas? Usted. Eso es ridículo, pastor. No sé, hermano, pero eso está en la Biblia. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? O sea que las pruebas nos hacen fuertes, ¿verdad? Versículo 4. Y la resistencia desarrolla, ¿qué desarrolla? Firmeza de ¿qué? Va, ahora entiende por qué Dios permite pruebas. Para que se desarrolle la firmeza de Él. Por eso a veces hay cosas que han pasado en tu vida que no entiendes por qué. Es el carácter que está tratando Dios. Y el carácter fortalece, ¿el qué fortalece el carácter? Nuestra esperanza. ¿De qué? Pase lo que pase, Dios tiene la última palabra. Yo confío en el Señor. Pero eso es cuando hemos desarrollado carácter. Yo tengo fe que Dios me va a bendecir.
pero 3 doritos después ahí anda llorando como que es Magdalena, porque no tiene carácter. Porque a la hora de las pruebas mejor le huyó a la prueba, mejor se apartó de la prueba. No, porque el sabio del mal y se aparta, hasta bíblico se cree, imagínense. Pablo está diciendo en esos versos: alégrense en las pruebas, porque en las pruebas se desarrolla resistencia. En otras palabras, anota esto: alégrate de la prueba, porque la prueba es la evidencia de que Dios te está preparando para cumplir tu sueño. Te lo repito: alégrate de la prueba, porque la prueba es la evidencia que Dios te está preparando para cumplir tu sueño. ¿Qué decimos? Si usted no tiene problemas, aflíjese, hermano, porque entonces usted no está haciendo nada. Usted no está haciendo nada para el reino de Dios, no es problema usted. Pero aquellos que estamos, que queremos sueños, que queremos engrandecer el reino, que queremos demostrar que somos hijos de Dios y que Dios respalda a los hijos de Dios, comenzamos a actuar. A eso va a probar. A esos también el enemigo va a querer detener. Pero aquellos que no están haciendo nada, ni los mosquea el enemigo. Ay, déjalo que no es por gusto, es cristiano, disque cristiano. Pero solo viene y se siente y se va y su vida sigue igual. Pero aquel que de verdad está cambiando, no es que yo me estoy levantando a orar en las madrugadas. No, es que yo hoy sí lo primero que hago es leer la Biblia. No, es que yo ahora sí, yo hoy sí he dicho que yo no voy a faltar a mi culto. A ese le van a venir pruebas. ¿Ha escuchado al cristiano que dice: desde que me comencé a meter más con Dios, más problemas tengo? Sí. Porque ser cristiano no es de cobardes. En el camino del cristianismo estamos los guerreros de verdad, no los chillones. Y para ser de ese nivel, tenés que ser un guerrero y aguantar. ¿Cómo lo logro? Con carácter. Es la evidencia, la prueba es la evidencia de que Dios te está preparando. Y perdóneme, aún a Jesús, antes de comenzar a predicar, lo mandó a la prueba, al desierto lo mandó, ¿o no? Por eso necesitamos la P de la persistencia. No te puede llevar al palacio si primero no te probó en el pozo. No te va a llevar al palacio si primero no pasas por Potifar. No te va a llevar al palacio si primero no pasas por la cárcel. Me estoy refiriendo a pruebas. Si Dios te lleva en un ascensor al palacio, no vas a tener el carácter. Ay, no sé qué hacer, mejor. Aló. Todo soñador, anota esto, todo soñador necesita pruebas, porque las pruebas nos preparan para nuestros sueños. Amén. ¿Han escuchado usted acerca de una marca que se llama Starbucks? ¿Han escuchado ustedes de eso? ¿Han oído de eso? Es una marca tan conocida como Coca-Cola, como McDonald's, como Walmart. Sin embargo, si usted me dice: sí, yo conozco de un Starbucks, ya fui, yo he ido, pastor, hasta el que está en el centro histórico, yo ya fui. Ya. Ok. Pregunto, ¿pero conoce usted la historia de Howard Schultz? ¿Quién es ese, pastor? El fundador de Starbucks. Pocos conocen que Howard,
antes de abrir el primer local, perdón, antes de abrir su primera tienda, antes de abrir su primer café, ese hombre fue a 332 bancos a pedir un préstamo. ¿Cómo, pastor? Ese hombre fue a 332 bancos a pedir un préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Que 231 veces le dijeron que no. 231 veces que le negaron el préstamo, iglesia. Pero eso también quiere decir que fueron 231 veces que él no se rindió, que él no bajó los brazos. 231 veces que él siguió tocando puertas, hasta que llegó a la 232 y le dieron el crédito. A mí, cuando yo leí esta historia, wow, dije yo. Y yo lloro cuando me dicen que no. Hoy en día, Starbucks tiene 149,000 empleados, tiene 24,000 tiendas en todo el mundo, tiene presencia en 70 países y desde 1987 se abren al menos 2 nuevas tiendas cada semana, desde 1987 hasta hoy. Se están abriendo 2 nuevas tiendas cada semana. ¿Gracias a qué? A la perseverancia del sueño que tenía Howard. ¿Cuál es el tuyo? Porque te dijeron que no podés. Entonces, cuando yo veo estos ejemplos, digo, no, yo creo que la perseverancia que yo digo tener no ha sido perseverancia. Tengo que amarrarme bien los pantalones. Tengo que tener una fe firme. ¿Están acá, iglesia? Y yo dije algo, hermano. Si Howard Schultz solo con perseverancia hizo todo lo que ha hecho hasta hoy, ahora imagínate tú y yo que tenemos a Dios por nuestro lado, ¿cuánto más podemos hacer? Tengo que terminar ya, pero me hace falta una P, ¿verdad? ¿Cuál es la P? La tercera P es la P de la paciencia. Ay, Señor, ya la regué, dijo usted. La P de la paciencia. Las 3 P de qué son, le dije yo. Del carácter que tiene que tener un qué, un soñador. La tercera P, paciencia. Génesis capítulo 40. Regresemos a Génesis. Estábamos en el capítulo 39, vamos al capítulo 40 ahora. Vamos avanzando, si usted se da cuenta. Génesis capítulo 40, versículo 1. Usted y yo lo vamos a leer en la Reina Valera, ¿correcto? Oiga lo que dice la Reina Valera. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Deténgase allí. Eso nos dice la Reina Valera. Oiga cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Y hay unas palabras bien importantes. Pasando, ¿qué dice? Un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. Versículo 2. El faraón se enojó con esos 2 funcionarios. Sigamos leyendo. Y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia.
Versículo 4. Ellos permanecieron en la cárcel, oiga lo que dice, ¿durante cuánto? Oiga, y el capitán de la guarda los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Deténgase ahí. Me gustó esta parte de la versión porque nos menciona algo interesante. En el versículo 1 dice un tiempo. Esto quiere decir que desde que José llegó a la cárcel hasta que llegó el panadero y el copero de Faraón, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó, iglesia? Un tiempo. El versículo 1, póngame por favor. Pasando un tiempo. Antes que estos llegaran, ¿qué fue lo que pasó? Un tiempo. Pero ya cuando llegaron estos, ¿qué dice la Biblia? Versículo 4. Versículo 4. Ellos permanecieron en la cárcel, ¿cuánto dice? Primero fue un tiempo. Ahora, ¿cuánto dice? Ojo con eso. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y después de ese mucho tiempo, ya cuando vemos los demás versículos, vienen los sueños del copero y del panadero. Vienen esos sueños. José le interpreta los sueños a ambos. 3 días después se cumplen los sueños, tal y como le dijo la interpretación. 3 días el faraón te va a llamar y te va a restituir, te va a volver a poner, y al otro 3 días te va a volver a llamar el faraón, pero te va a matar. Entonces, después del sueño, 3 días después sucede la interpretación del sueño. ¿Cuánto tiempo llevaba ya José en la cárcel? Dice, un tiempo, mucho tiempo, y después de la interpretación de los sueños, ¿cuánto tiempo pasó? Capítulo 41 de Génesis. ¿Cuánto ha pasado ahí, hermanos? Ahí lo dice en la Biblia. ¿Cuánto pasó después? Véalo en su Biblia. Capítulo 41. Primero en el 40 menciona un tiempo antes de que lleguen el panadero y el copero. Después que llegaron, pasó mucho tiempo, les revela el sueño, se van, y de ahí ¿cuánto pasó? ¿Cuánto? 2 años. Es que mi hermano, el problema es que nosotros leemos la Biblia y no vemos la sincronización de las cosas. Y yo lo que le estoy queriendo resaltar ahorita. Primero pasó un tiempo, ahí estaba un tiempo. Hubo un tiempo que no dice cuánto le estuvo José. Llega el panadero, llega el otro, el copero, y pasó mucho tiempo, no un tiempo, mucho tiempo, y ahí estuvieron. Y después de ese mucho tiempo, pasaron 2 años. Y oiga eso, a pesar de eso, ya que resalté el tiempo, mucho tiempo y 2 años, a pesar de eso, José no perdió el sueño. José estuvo paciente, esperando el sueño. ¿Por qué no perdió el sueño? Porque José tenía paciencia. Oiga esto y si quiere anótelo. Tuvo fe para soñar y tuvo paciencia para esperar. Hay gente que tiene fe para soñar. Uy, no, yo sueño aquí, que vamos a hacer aquí, que vamos a viajar aquí, pero no tienen paciencia para esperar. Entonces no se trata de tener sueños, sino que si sueñas, tienes que tener paciencia. Hay gente que no tiene paciencia. Algunos sueños demoran tiempo, iglesia. Algunos sueños demoran años. La pregunta que le voy a hacer ahora: ¿está dispuesto usted a esperar? Recuerde, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cómo son los tiempos de Dios? Eso tiene que motivarte a esperar lo que sea.
Porque los tiempos de Dios son ¿cómo? Si son perfectos, yo le espero. Él tiene lo mejor para mí. Tus sueños se están demorando, pero eso no significa que Dios ha negado tu sueño. No. Yo quiero animar a alguien hoy. Quizás sientas que ha pasado más de 2 años, o quizás sientas que ha pasado mucho tiempo. Recuerda, el tiempo de Dios es. Así que si has estado corriendo en este año, por favor, añádale paciencia para alcanzar ese sueño. Añádale paciencia a esa promesa que Dios te dio. Añádale. No te des por vencido. No bajes los brazos. No tires la toalla. Solo los soñadores le creen a Dios. Esos son los que no se rinden. Esos son los que están de pie. Yo no sé cuántos soñadores tengo acá. Entonces ponte de pie y dígale: Señor, mi petición que yo he puesto en el muro de los milagros no es la primera vez. Esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón. Invita a Jesús a ser el Señor de tu vida haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma, hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido a la familia del Señor. Acompáñanos a nuestros cultos en donde aprenderás cada día más de Dios. Le esperamos en Colonia Santa Lucía y Lopango, calle Circunvalación número 117, frente a Residencial Jardines de Santa Lucía.